Ingeniero Robert, 3, 2, 1, al aire. ¿Qué tal? Muy bien. Con todos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia que es parte de la Semana de la Calidad que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de la Libertad y la Comisión de Calidad del Consejo Departamental de la Libertad. Bueno, estamos muy contentos porque estamos revisando algunas normas que son muy importantes. El día lunes vimos el tema de ISO 22000, el tema de calidad respecto al individual de los alimentos. El día de ayer se revisó la nueva norma ISO 20001-2018 que tiene que ver con los sistemas de calidad en la parte educativa. Y hoy en día vamos a mirar una norma que es muy importante y tiene que ver, pues en este caso, con la seguridad de la información basada en ISO 27001. Entonces, para esta norma, que es súper importante, que es el año 2013 y ya tiene un estructura de alto nivel, acá tenemos a un excelente expositor, docente, que está, según la norma, cumple con todo el 7.2, ¿no? Porque tiene las competencias, ya sea por formación, por capacitación, por certificación y por experiencia, en este caso también en el área de seguridad de la información. Él es el ingeniero Nelson Ángeles Quiñones, él es nuestro colegiado, es propio acá, ¿no? Así que es más de Trujillo de acá, ¿no? Del Consejo Departamental. Eso quiere decir que tenemos gente de mucha calidad. Realmente en el Colegio de Ingenieros tenemos muchos colegiados que son auditores líderes en diferentes normas, en calidad, en seguridad, en medio ambiente, y justamente en esta área de ISO 27001, Nelson es justamente una de las personas que es auditor líder en esta norma. Además también Nelson conoce mucho sobre certificaciones porque él también en este caso da cursos de capacitación a través de la empresa Certipro, ¿no? Y justamente hay una casa que, bueno, representa muchas casas certificadoras y una de ellas es PSB, en este caso de Canadá, donde pues ahí se forma a los auditores líderes en ISO 27001 y también en este caso los que implementan sistemas de gestión de seguridad de la información. Así que yo pienso de que ustedes el día de hoy tienen a un excelente expositor y la verdad lo único que queda decirte, Nelson, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que todos los asistentes y los que estén por acá por el Zoom y los que estén por el Facebook y los que puedan verlo ahora y los que lo verán después van a estar muy contentos de poder ver esta conferencia y con el aporte que tú le vas a dar desde el punto de vista de tu experiencia sobre todo, ¿no? Que se va a dejar plasmar en esto. Muy bien, mi amigo, entonces te dejo acá y muchas gracias por esta videoconferencia. De modo, Robert, muchísimas gracias por la presentación y también gracias pues al Comité de Calidad y al Colegio de Ingenieros pues por esta oportunidad que me dan de poder brindar una conferencia respecto a uno de los sistemas de gestión, ¿no? Como también decía el ingeniero Robert, se suma a aquellas ya que han visto el día lunes y también las que verán de repente más adelante. Bien, el tema para hoy día es la importancia de la seguridad de la información basada en la ISO 27001, aunque también vamos a hablar de algunos estándares que acompañan a esta ISO. Ya me presentaron, ahí está mi nombre, Nelson Ángeles Quiñones. Sí estoy dirigiendo el centro Certipro, es una unidad de negocio de la empresa Vispro Solution, donde nos dedicamos pues a certificar a profesionales y tenemos ya acreditadoras internacionales como PSB, como Exim, ¿no? Y otras más también que están dentro de nuestro portafolio. Solamente para presentar algo de la experiencia que tengo es esto. PSB, ya en el año 2019 presenté, ¿no?, los avances que tenía en unos proyectos y fui reconocido como implementador Leaner Senior, ¿no? En una certificación, ya tenía la certificación de implementador, pues ahora ya tengo la certificación de Senior, ¿no? Al mismo tiempo, tengo una acreditación por Exim. Exim es otra acreditadora internacional que es de Holanda y que me acredita como expositor certificado en ISO 27001, ¿no? Son las certificaciones que tenemos aquí también algunas de las certificaciones que tenemos aquí en Certipro. Bien, nada más con eso, la parte de la presentación y ahora sí la agenda, ¿no?
Vamos a desarrollar esta conferencia en 3 partes, ¿sí? La primera parte va a ser un panorama general sobre la seguridad de la información. Aquí veremos pues cómo estamos o qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos va a conducir a que una empresa pues diga necesitamos la seguridad de información o necesitamos un sistema de gestión que pueda garantizarnos, ¿no?, que esta información confidencial de la empresa no va a caer en manos de terceros. También vamos a ver que una empresa podría decir, ¿no?, con este panorama, solamente quisiera adoptar algunas buenas prácticas. No es necesario que una organización pues tenga que certificarse, ¿no?, en un estándar, pero podría tomar estas buenas prácticas basadas en el estándar y aplicarlas dentro de su organización. En el segundo punto veremos ya el estándar en sí de la ISO 27001 y con el término que es el SGSI, ¿no?, que sería el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y al final pues tendremos una reflexión nada más sobre la parte de conclusiones. El punto número 2, si se dan cuenta, pues es el punto más amplio, ¿no?, que vamos a tener dentro de la conferencia, ¿sí? Así que vamos bien empezando con el punto número 1. Veamos el panorama en cuanto a la seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos que hablar sobre las amenazas, ¿sí? Estas amenazas están presentes en las organizaciones. Aunque una organización no lo sepa, aunque una organización pues no ha realizado ningún análisis en cuanto a estas amenazas, todas las organizaciones tienen amenazas en cuanto a seguridad. Está presente en las personas, está presente en la tecnología, está presente en la información que fluye en los procesos. Así que, por lo tanto, toda organización pues está sujeta a una amenaza que pueda existir dentro de esta organización misma. Deloitte hace un análisis, ¿no?, sobre las tecnologías de información. Estas tecnologías de información, dice ellos, y muchos autores más también hablan de lo mismo, que las tecnologías crecen de una manera exponencial. Y ahora, con esto de la cuarta revolución, ¿no?, y si hablamos del pensamiento alemán, la revolución 4.0, y si hablamos del pensamiento pues japonés, la sociedad 5.0, pues hablamos de estas tecnologías, ¿no? Y estas tecnologías pues tienen la tendencia a crecer de una manera exponencial. Y estas tecnologías, de hecho, una organización tiene que aplicarlas porque con ello va a lograr sus objetivos estratégicos. Entonces, estas tecnologías ya vienen con algo inherente. Y la parte de algo inherente significa que viene una vulnerabilidad. Toda tecnología tiene una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad puede ser aprovechada por una amenaza y al ser aprovechada por la amenaza, pues esto tiene un riesgo y tiene un impacto dentro de una organización. Entonces, por lo tanto, es importante reconocer que una organización, sea una pequeña empresa, sea una mediana empresa, sea una microempresa también, ¿no?, o una corporación, pues de hecho va a utilizar tecnologías cada vez más y cada vez nuevas tecnologías, pero ello también lleva a un gran reto, ¿no? Y el reto es asegurar la información. ¿Bien? Eso nos lleva, por ejemplo, a más o menos ver cuáles son esos riesgos, ¿no? Cuáles son esas amenazas que pueden existir. Este es un resumen de algunas de las amenazas que pueden estar presentes dentro de una organización. Por ejemplo, ustedes y yo podemos reconocer que el virus es uno de los más comunes, ¿no? Si ustedes ven ahí en la parte superior izquierda, ven en la parte del virus. Y algo que a veces sucede dentro de las organizaciones, ¿no? Lo que está en la parte inferior con de color rojo, ¿no? El software ilegal, ¿no? Una organización que vaya de repente a ostentar, ¿no? Y decir, yo tengo o le doy importancia a la seguridad de la información. Una de las preguntas que podríamos hacerle es, ¿y tienes ya software legal? ¿Utiliza software legal dentro de tu organización? ¿No? Este es uno de los puntos importantes en una empresa porque sería contradictorio decir le damos importancia a la seguridad de la información y venimos trabajando pues con software ilegal.
¿no? Esto es muy importante, ¿no? Otros tipos de riesgos que encontramos aquí en esta pantalla son riesgos un poco más técnicos, ¿no? Y algunos también que tienen que ver con personas. Por ejemplo, ingeniería social es algo que tiene que ver con las personas, ¿no? De una forma, el atacante trata de engañar a la persona, ¿no? Por ejemplo, con algún correo diciéndole que se ha ganado la lotería, diciéndole que Bill Gates está repartiendo su fortuna, ¿no? O cualquier otro multimillonario, ¿no? Que está repartiendo su fortuna y mucha gente pues a veces da clic o ingresa y otorga datos, ¿no? Como su nombre, DNI, teléfono, de repente está anotando, ¿no? Y la persona, el atacante, pues está de una manera recabando esa información para poder ser vendida de repente a otras personas, ¿no? Algo más técnico, por ejemplo, los programas bomba, ¿no? Se puede colocar un programita bomba dentro de una foto. O sea, yo le puedo decir a alguien, mira la foto, ¿no? Que cargue la foto y dentro que tenga un programita bomba para que se active de repente un virus. Eso se puede hacer. Inclusive hay tutoriales en internet, ¿no? Que están por ahí para poder realizar este tipo de ataques, ¿no? Por eso que es muy importante que este tema de la seguridad de la información no solamente es dirigido a las organizaciones, sino que también es dirigido a las personas, porque las personas es como se habla en la parte de seguridad, es el eslabón más débil, ¿no? Y estas personas son las que tenemos que estar preparadas para identificar cuando tenemos en la parte tecnológica alguna amenaza, ¿no? Que pueda estar atentando contra la seguridad, ¿no? De la información que tenemos de nosotros personalmente hablando desde un celular o también de una organización, porque mi comportamiento en cuanto al uso del Internet va a ser personal para cuidar lo mío, ¿no? Mi información. Pero luego cuando yo estoy parte de una organización, debo de cuidar también la información de la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Porque formamos parte de ella, ¿no? Y al ser parte de una organización, pues es uno también de mis responsabilidades el poder resguardar esta información, ¿no? Entonces, miren, si nos damos cuenta, hay muchísimos riesgos, ¿no? Que una organización puede estar de repente teniendo el ataque sin necesidad que, vuelvo a repetir, tenga entendido que así pasa, ¿no? Eso puede estar. Miren, inclusive hay algo más, ¿no? Empleados deshonestos. No sé si lo pueden ver en la parte superior derecha, casi ahí, ¿no? Dice empleados deshonestos. También es un gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador es despedido, y se lleva toda la información, ¿no? El personal, ¿no? De una empresa a veces cree que cuando trabaja para una cierta organización, todo lo que está haciendo es suyo. Entonces, el día que le dicen, ya acabó tu contrato, pues viene con un disco duro externo, coge toda la información y se la está llevando, ¿no? Eso no debería pasar, ¿no? Eso no debería suceder porque uno por la ética profesional, pero eso pasa también, ¿no? O sea, tenemos que ser sinceros que eso pasa en las organizaciones. Entonces, la seguridad de la información debería ser algo muy importante, ¿no? Que esté pensado dentro de una empresa, ¿no? Miren algunas estadísticas sobre delitos informáticos. Aquí una organización que hizo esta estadística. Las amenazas en cuanto a seguridad, pues se han incrementado, ¿no? Y esto es que estas estadísticas van cambiando, ¿no? Con la pandemia, pues ha cambiado mucho más, se han incrementado más todavía, ¿no? Porque el tráfico también, pues, ha crecido, ¿no? El tráfico desde la casa, se ha visto pues en otras estadísticas de otras empresas que dentro de las casas, o sea, de una conexión de domicilio, partían muchos ataques. Y vamos a ver justamente cómo se pueden ver esos ataques con un mapa de amenazas mundial. Vamos a verlo luego en este momento, ¿sí? Entonces, las estadísticas van cambiando, pero las amenazas están ahí, ¿no? Y eso es muy importante que una organización, pues, realice ese análisis, ¿no? Miren, estas son algunas de las noticias en cuanto a amenazas, ¿no? Como amenazas a los bancos, ataques que han sucedido en los bancos, muchas de las personas también que son parte ¿no? de clientes de un banco, pues han sido de repente parte, ¿no? de un robo de repente, ¿no? De sus ahorros.
Y esto ha pasado con vulnerabilidades que ha existido dentro de la organización, ¿no? Miren que otra vez esta palabrita que hemos hablado, ¿no?, al inicio, ya la vamos a ir viendo más adelante, pero la vulnerabilidad, esto es muy importante, ¿no? La vulnerabilidad se asocia con algo llamado de la debilidad. Y las debilidades están presentes, hemos dicho, en personas, en procesos y en las tecnologías de información. Miren, por favor, esto aparte de los ataques, quiero mostrarles algo aquí, ojalá pueda, a ver, hacerlo aquí. Vamos a ver si hacemos esto y nos pasamos a compartir la pantalla, pero donde quisiera que ustedes puedan ver una amenaza real. Miren, ahí está. Esta es una forma de tener un mapa de cuáles son los ataques que están, a ver, ojalá que se esté viendo ahí, creo que no está, a ver, espérense rapidísimo, vamos a ver, acá está, este de acá es. ¿Se está viendo ahí? Por favor, ¿me pueden confirmar? Ítalo. Creo que sí, ¿no? Bien, miren, a ver, esta es una de las formas de ir verificando los ataques que están pasando a nivel mundial. Miren, la forma como está pasando me dice que existe malware, las flechas de color rojo es cómo están sucediendo los ataques de malware. Los de color granate son del phishing, ataques de phishing. Y la parte de color amarillo son todos los ataques de tipo exploit que están pasando. Esto es todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y esto es una verificación en tiempo real, ¿no? Entonces, miren, las amenazas están presentes. De repente nosotros no lo sabíamos, ¿no? Esto de repente no lo estábamos verificando. Pero en todo momento está sucediendo ataques. Ustedes revisen sus correos electrónicos, de repente de Hotmail, de Gmail, váyanse a la parte de la bandeja de no deseados, y vean cuántos correos electrónicos reciben, ¿no? Miren acá otro mapa, ojalá que se pueda estar viendo ahí la parte de compartir. Otra forma, esta es otra empresa, Kaspersky, también igual hace una evaluación, ¿no?, de los ataques en tiempo real que están sucediendo en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, entonces lo que estamos tratando de aquí de mostrar es que estos ataques que suceden desde la parte informática, y esto es que solamente hablando de la parte informática, ¿no?, desde la parte de Internet, ¿no? Hay un término más que se suma a esto, ¿no?, que es la ciberseguridad, ¿no? Ya vamos a ver también cómo se une el término de ciberseguridad justamente con la parte de la seguridad de la información. Pero miren cómo está mostrándonos, ¿no?, los ataques en tiempo real, ¿no? Esto es Kaspersky y esto de acá es Checkpoint, ¿no?, o empresas que se dedican pues a la parte de la seguridad, hablando de tecnologías de información, ¿no? Y aquí el término, recuerden, que es ciberseguridad, que ya lo vamos a ver cómo enlaza con la seguridad de la información. Bien, entonces volvamos a la parte de la presentación. Entonces, la parte de las amenazas están presentes, ¿no?, dentro de una organización, y hemos dicho también algo importante, las empresas a veces no saben que hay amenazas que pueden llegar a convertirse en realidad en un riesgo, y ese riesgo pues tenga un impacto, ¿no?, que suceda dentro de la organización de pérdida de dinero, por ejemplo, o pérdida de reputación, ¿no? Entonces, las organizaciones deberían ser conscientes de esto, y para eso vamos a ver cómo podemos realizar esta análisis, ¿no?, o esta forma de detectar cuáles son esas amenazas que pueden estar presentes dentro de una organización. Pasamos al segundo punto, entonces, aquí empieza ya el punto un poquito más amplio, sobre hablar de la ISO 27001 y sobre el SGSI, el famoso Sistema de Gestión de Seguridad de Información. ¿Qué es la seguridad de información? Como hemos estado viendo sobre justamente estos ataques, ¿no es cierto? Y hemos dicho que estos ataques pueden atentar contra la información confidencial de una organización. La seguridad de la información, basado en el estándar de la ISO 27000, por favor, la ISO 27000 es otro estándar, ¿sí? Es el estándar que tiene la definición de términos,
en la cláusula 3.28 define a la seguridad de la información como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Además, dice, entran en juego otras propiedades como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la fiabilidad o la confiabilidad. También este es el sinónimo que se utiliza en la traducción. Entonces, aquí es donde ingresan los tres pilares, ¿no?, más importantes cuando hablamos de darle seguridad a la información, seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y esto es lo que encontramos nuevamente en la ISO 27000, el diccionario, nos dice esto en el 3.10. Dice, la confidencialidad es la propiedad por la cual la información no esté disponible ni sea divulgada a individuos o organismos o procesos no autorizados. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que esta información debe llegar a las personas a las cuales se le está permitida, pues, que se vea la información, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de información, ¿no? Si tenemos un sistema de RP, por ejemplo, se le asignan algunos permisos para que en el proceso de, veamos, logística, esta información no sea vista de repente por el área legal, ¿no? Y la información del área legal, ¿no? No sea vista por, de repente, el área de logística. Entonces, a cada uno de los procesos se les asigna esos permisos para que determinada persona que pertenece a ese proceso sí pueda ver la información. Desde ahí estamos partiendo ya con la parte de la confidencialidad. Pero también va con algo también más macro, ¿no? Por ejemplo, que la persona que trabaja en una organización no divulgue la información cuando está fuera de la empresa. También está, porque tiene que ver con la parte también de organizaciones. De repente yo estoy hablando por celular con una persona, con otra persona de repente de la empresa, y estoy de repente en un ascensor y estoy hablando de repente datos de la organización, ¿no? De repente cuánto ingresó en la empresa, de repente quién se va a despedir. Y entonces, de una manera inconsciente, podría ser también que yo esté divulgando información y prácticamente ya está llegando a una persona tercera que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, eso también tenemos que garantizar la confidencialidad. En la parte de integridad es que es la propiedad de proteger la precisión y la totalidad de los activos. Eso nos habla en el 3.36. La integridad tiene que ver con que esta información no sea entonces modificada por diferentes tipos de personas, ¿no? Podría ser modificada por las personas que sí están autorizadas. Por ejemplo, podría ser una actualización de precios, de repente en la página web, ¿no? Sí tiene que estar presente la modificación. Pero personas externas no podrían modificar de repente esa información, ¿no? Entonces, la integridad trata de ver que se protege, que esta información esté precisa, ¿no? La parte de la disponibilidad en el punto 3.7 del diccionario nos dice que la disponibilidad es la propiedad de estar accesible y ser utilizable a demanda por parte de un organismo autorizado. Hemos hablado que la información debe ser confidencial, ¿recuerdan? Que debe ser confidencial. Bueno, esta información debe llegar a las personas que están permitidas para ello. En segundo lugar, esta información debe llegar íntegra, ¿no? Pero también debe llegar la información, debe estar disponible para que estas personas autorizadas puedan utilizarla y puedan utilizarla sin ninguna modificación. Pero hay algo importante que dice la definición en el estándar de la ISO 27000. Dice que debe ser utilizable por parte del organismo autorizado. Y aquí esta parte del organismo autorizado tiene que ver con la organización. O sea, la organización, la empresa, debe determinar cuál es el horario en el cual se debe utilizar los sistemas de información. Por ejemplo, es muy común que la gente trabaje remotamente, ¿cierto? Es muy común que la gente trabaje remotamente. Pero hay muchas personas que trabajan de repente en la madrugada, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente mi sistema debe estar activo en la madrugada? ¿La empresa ha permitido ello? ¿O solamente una área nada más dice yo deseo ingresar en cualquier momento? Y a veces, lamentablemente, el área de sistemas, ¿no? El área de sistemas o gerencia de sistemas
o jefatura de sistemas, ¿no? Hora informática también se le puede llamar a esas áreas, a veces dicen, yo puedo entrar en cualquier momento. La gran pregunta es, ¿la empresa, la organización, la alta dirección conoce, ¿no? ¿Sabe en qué horarios están ingresando los trabajadores? Y esto es lo que tiene que ver justamente con el estándar, ¿no? El estándar nos habla que la disponibilidad debe de estar reglamentada, debe de formar parte de un conocimiento de la alta dirección, ¿no? Que sepa en qué momentos pues se va a tener disponible dicha información. ¿Bien? La seguridad de la información, hemos mencionado sobre el término de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Pero también tiene como pilares fundamentales las personas, la tecnología y los procesos, ¿no? Hemos mencionado esto, ¿no? Hemos dicho, las personas es el eslabón más débil. Eso es algo que es muy común en cuanto a las definiciones de terminología. Las personas es el eslabón más débil que existe. Entonces, el estándar de la ISO 27001 nos dice de cómo garantizamos la seguridad de las personas y cómo hacemos que la información que tiene una persona no vaya a caer en manos de terceros, ¿no? De repente por divulgación inconsciente o de repente de una manera consciente, ¿no? Porque está de repente vendiendo la información. ¿Cómo garantizamos eso? Entonces, la seguridad de la información también se dirige a la parte de las personas. No solamente la tecnología, ¿no? Si vemos en el pilar en la parte inferior izquierda, la tecnología, muchas veces pensamos que seguridad de información es solamente tecnología. Ah, mira, colocarle mejor hardware, ¿no? Un mejor software, de repente solamente estar comprando algún equipo que me brinde seguridad de protección contra ataques externos, ¿no? Para proteger la ciberseguridad. Pero, y la mejor marca, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo el mejor equipo, la mejor marca, realizo la mejor inversión, pero las personas no están concientizadas? Las personas de repente no están preparadas en cuanto a garantizar la seguridad de esta información confidencial de una empresa. Por lo tanto, tiene que ir también de la mano, ¿no? La tecnología, también las personas. Y también reconocer que existen en los procesos un flujo de la información. La información fluye por los procesos. Por lo tanto, también tenemos que aplicar algunos mecanismos, ¿no? Que el estándar le llama controles, ¿no? Controles o medidas también le llaman, medidas de seguridad, que en los procesos se garantice esta seguridad de la información, ¿sí? Ahora, el estándar, pues de hecho que va a usar el ciclo de Deming, ¿no? El plan, do, el check, el act, va a estar presente porque esa es la forma como está organizada, ¿no? Y en el otro lado, en la parte derecha, ustedes tienen otro gráfico donde encontramos ahora el término ciberseguridad. Existe otro estándar que se suma también al estándar de la 27001, el estándar de la ISO 27032. Y aquí tenemos el término ciberseguridad. Pero miren que ciberseguridad es un término que incluye en algo más grande que se llama la seguridad de la información. ¿Ya? Esto es muy importante. La misma ISO 27032 lo menciona, ¿no? Dice, la seguridad de la información es un componente más grande y la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad tiene su énfasis en asegurar las redes. Aquí ustedes pueden ver en el lado izquierdo, ¿no? Seguridad de las redes. Acá cuando habla de las redes, habla de las redes de comunicación, de las redes de datos, ¿no? De las redes locales de una empresa. Cuando tenemos, por ejemplo, varias computadoras en una organización, pues existen componentes, ¿no? De redes que se les llaman los switches, el cableado de red, ¿no? Y esos cables de conexión que están pasando, todos ellos permiten la comunicación entre las computadoras. Y la ciberseguridad tiene que ver con los controles de acceso que brindamos dentro de esa seguridad de las redes. Pero también tiene que ver con la seguridad de Internet, ¿no? La seguridad desde afuera. O sea, ahora, yo tengo mi seguridad interna, pero ahora, ¿cómo me protejo desde afuera, ¿no? Para que no ingrese de repente un hacker, para que alguien de repente, si envía un correo electrónico que tiene un virus, pues automáticamente se tiene que detectar y eliminar ese correo, ¿no? O si alguien de repente hace un escaneo de puertos, ¿no? De una determinada aplicación, de un determinado servidor,
de un determinado cliente, pues exista un componente que detecte ese escaneo y bloquee de repente el escaneo, ¿no? Y también se suma algo de la seguridad en las aplicaciones, ¿no? En esa parte donde la aplicación de repente que yo tengo no es vulnerada desde afuera, ¿no? Hay algo que tenemos que conocer en esta parte de las tecnologías, es que toda aplicación, cuando uno instala dentro de una computadora, esta aplicación tiene vulnerabilidades. Por ejemplo, miren, si, alguien puede decir, pero yo solamente instalo mi Office. Está bien, pero el Office podría tener alguna vulnerabilidad. Y un atacante, un hacker, puede aprovechar esa vulnerabilidad del Office para ingresar a tu computadora. Es por eso que Microsoft, cuando lanza los programas, dice, aquí también vamos a lanzar ahora las actualizaciones, ¿no? Pero muchas empresas o muchas personas también desactivan la actualización. ¿Y por qué la desactivan? Porque tienen de repente el software ilegal. El software ilegal no permite una actualización constante, porque cuando se actualiza la computadora, el software de Microsoft detecta que estás usando un software ilegal, ¿no? Y entonces, esta recomendación es muy importante para las empresas, ¿no? Porque se acuerdan que decíamos al inicio, ¿no? Uno de los grandes ataques o amenazas que están presentes es el software ilegal. ¿Por qué? Porque ese software ilegal lo que va a hacer es habilitar muchas vulnerabilidades dentro de este sistema tecnológico. Bien, entonces, la seguridad en las aplicaciones se debe de hacer, ¿no? Y para ello, pues, hay controles que nos recomienda esta ISO 27032. Pero la seguridad de información, miren, abarca mucho más. Esto es muy importante. ¿Sí? Vamos a irnos a ver algo más sobre esto de la ciberseguridad. A este término llamado ciberseguridad y seguridad de información que hemos hablado, ahora se suma otro término adicional, algo llamado la seguridad informática. ¿Ya? La seguridad informática es otro término que se suma a la seguridad de información y que muchas veces se confunde, ¿no? La seguridad informática, ¿sí?, tiene que ver más con la parte operativa. La seguridad de la información tiene que ver con la parte estratégica, ¿no? Y aquí es por esto que decimos que es un componente mayor, ¿no? El componente mayor es la seguridad de la información porque tiene ese componente estratégico, ¿ya? En cambio, la seguridad informática y la ciberseguridad tienen que ver más con la parte tecnológica, con la parte de TI. Miren, por favor, los términos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad informática en la parte inferior, hablamos, por ejemplo, de firewalls, hablamos de antivirus, hablamos de IDS, hablamos de escaneos de vulnerabilidad, hablamos de pruebas de penetración, hablamos de prevención de pérdida de datos, ¿no? Controles de acceso. Estos términos de acá son orientados más a profesionales que conocen este término de seguridad informática, ¿no? Pero en la parte de seguridad de información, en la parte estratégica, vemos más, por ejemplo, el análisis de riesgos. ¿Recuerdan que dijimos al inicio? Dijimos, en una organización, a veces no sabe o no es consciente de que es susceptible a amenazas, de que existen en su empresa vulnerabilidades. ¿Cómo puede una empresa saber que existen vulnerabilidades? Pues con un análisis de riesgos, ¿ya? El análisis de riesgos, si queremos usar una analogía, ¿no? Es esto, toda persona, ¿no? A veces, inclusive también yo, decimos, estamos muy bien de salud, ¿no? Porque estamos tranquilos, tenemos fuerzas, caminamos, salimos, ¿no? Regresamos nuevamente a la casa, estamos bien, de repente, ¿no? Hay oportunidad de salir, estamos también acá en la casa de repente de una manera correcta, pero cuando hacemos un análisis de sangre, ¿qué aparecen? Aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas de repente, ¿no? Y cuando llevamos eso a un médico, pues el médico nos dice, tienes tal, 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 tal. Y a veces te dice, tienes, pero todavía estamos a tiempo, te dicen, ¿no? Estamos a tiempo, ¿no? Y podemos tener pues una medicina. Es lo mismo el análisis de riesgos en una empresa. El análisis de riesgos es como ese análisis de sangre, ¿no? Donde empezamos a analizar dentro de una organización para saber dónde están las vulnerabilidades en las personas, las vulnerabilidades en los procesos, las vulnerabilidades en las tecnologías y que empecemos a ver
cuáles son esas amenazas que pueden afectar a esas vulnerabilidades, ¿no? Y le podemos decir, estás a tiempo todavía, ¿no? Para aplicar de repente esta medicina. La medicina, ¿no? De manera analógica, sería pues los controles y las medidas de seguridad que podemos aplicar. Ahora, esto sí tiene un componente estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer un análisis de riesgos, ¿qué tengo que hacer? Una reunión con la alta dirección, una reunión con los gerentes de repente funcionales de una empresa, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando solamente de algo tecnológico, de compra de algo tecnológico, sino estamos hablando, pues, de un lenguaje muy diferente, ¿no? Un lenguaje estratégico. Esto de acá también tiene que ver con las mejores prácticas, tiene que ver con privacidad de datos, tiene que ver con la gestión de crisis, tiene que ver con un plan director en cuanto a una planificación en cuanto a la seguridad, ¿no? Este ISMS en inglés es el SGCI, ¿no? Tiene que ver con la parte de la continuidad del negocio, porque la seguridad de la información también se va a sumar con otros estándares y con otros sistemas de gestión, ¿no? Estamos hablando ahora del SGCI, ¿no? Hemos hablado del SGCI, pero este SGCI es uno de los sistemas de gestión. Hay otros sistemas de gestión, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de repente de continuidad de negocio, ¿no? Y en estos sistemas de gestión, lo que tenemos que buscar es una forma de cómo los integramos dentro de una empresa, ¿no? Y por lo tanto, ahí estamos hablando, pues, de componentes estratégicos, no solamente la parte operativa. Esto nos lleva entonces a hablar también de que cuando hablamos de seguridad de información, y pues estamos tocando la ISO 27001, no solamente este es el único estándar o el único marco de seguridad. Existen otros más que podemos sumar. Por ejemplo, COVID, ¿no? Es o es una framework, es un marco de buenas prácticas que tiene también su componente en cuanto a la seguridad de información y de una manera se integra con la ISO 27001. ¿No? ITIL también es otro, por ejemplo, que ve la parte de gestión de servicios, ¿no? Si tenemos servicio de tecnologías o de cualquier servicio, ahora hablando con ITIL 4, pues ya ahora es para cualquier servicio que esté brindando una organización y queremos darle la seguridad, también el estándar pues tiene una manera como se integra con ITIL. Con la parte de PCI, por ejemplo, para los controles de manejos de transacciones bancarias, ¿no? En la parte de bancos, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere trabajar con pagos con tarjeta, tenemos los controles de PCI. La 22301 que hemos mencionado sobre la parte de continuidad de negocio también se integra. La ISO 31000, asimismo, es algo que es transversal, ¿no? A todas, que es la parte de gestión de riesgos. Aunque la familia de la ISO 27000 tiene su propio estándar de seguridad, ¿no? de gestión de riesgos, que es la ISO 27005, pero que también está basada en esta ISO 31000, ¿no? El NIS, si queremos, por ejemplo, controles para ciberseguridad, ¿no? Y otro más que vamos a ver que es el CSA, que son controles para la parte de nube. Ya lo vamos a ir también ir viendo aquí en la presentación. Esta es la familia de la ISO 27000. Miren que no solamente es una, ¿no? Estamos hablando de la 27001 solamente hoy día. Y hay muchas más de estándares que pertenecen a esta familia de la ISO 27000, ¿no? La 27001 que estamos hablando, la 27002, la 27003, la 27004, la 27005, que son las básicas que acompañan a esta ISO 27001, pero tenemos aún todavía mucho más todavía por ver, ¿no? Que ya lo que hacen es sumar algunos controles, ¿no? Por ejemplo, si una empresa es una corporación que también tiene sistemas en la nube, pues sumará de repente la ISO 27018. Esta empresa desea también tener controles de ciberseguridad, pues va a añadir de repente la ISO 27032, ¿no? Y así se pueden ir sumando algunos controles más que tenemos dentro de los estándares. La norma de la ISO 27001 es un estándar internacional. Al mismo tiempo, también aquí el Perú pues ha adoptado este estándar y lo ha traducido. La ISO 27001 normalmente en los idiomas que está presente en la página oficial están en inglés y en alemán,
¿no? Y otros, a veces otros idiomas, como el francés también puede estar. Y el Perú lo que hace es adopta estos estándares y los traduce, ¿no? Y aquí es donde se le agrega un término adicional, que es NTP, ¿no? Al inicio es NTP, Norma Técnica Peruana, de la ISO 27000, y le agrega el resto, ¿no? ISO IEC 27001, ¿no? Este estándar de la ISO 27001 tiene cláusulas de la 4 a la 10, ¿no? Especifica los requisitos para una gestión de un sistema de gestión de seguridad de información, y tiene las cláusulas con un verbo imperativo, que es el debe. En algunas traducciones, como en la NTP, está el debe o el deberán, ¿no? Que es ya veremos un poquito más de detalles sobre este verbo imperativo. Tiene también este estándar un anexo A. Al final del estándar hay un anexo A, y este anexo A tiene 14 cláusulas, donde existen 35 objetivos y 114 controles. Los 114 controles están organizados en los objetivos, y estos objetivos se organizan en cláusulas. También lo vamos a un poquito a ver los estándares aquí. Estos 114 controles que el estándar nos muestra, o también serían llamados las medidas de seguridad. Recuerdan que hemos dicho al principio, ¿no? Que una empresa, ¿se acuerdan? Dijimos, cuando detecta, hace su análisis de riesgos, ¿no? Para poder saber qué vulnerabilidades están presentes, cuáles son las amenazas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a concretarse, y luego, si se concretan, cuál sería el impacto en los riesgos. Pues aquí, ¿qué debo hacer entonces? Pues aplico controles, aplico medidas. ¿Cuántos controles me recomienda el estándar? Ahí está la cantidad, 114 controles. Ahora, eso no significa que una empresa tenga que aplicar los 114 controles. Ya lo veremos, ¿sí? No va a ser ello. No se va a aplicar todos. Va a haber una cantidad de controles. Ya veremos cómo se hace esta parte. Ahora, esta ISO 27001 es para que una organización pueda certificarse, ¿no? Este de que puede ser certificada significa que la organización es libre, ¿no? La organización puede decir, yo sí voy a adoptar este estándar, o no lo voy a hacer, o quiero certificarme, ¿no?, en esta norma, o no quiero certificarme, pero quiero también utilizar las buenas prácticas de este estándar. También se puede hacer. También puede pasar dentro de una organización. A veces sucede esto más en pequeñas organizaciones, ¿no?, o microempresas, ¿no? Hemos hablado del anexo, el anexo A, y hemos dicho que ahí se encuentran los 114 controles, ¿no?, organizados en objetivos, organizados en cláusulas, y estos 114 controles solamente se tiene la definición en el anexo A, pero luego se extiende y se detalla recomendaciones para la implementación y alguna información complementaria. Y ahí es cuando nace la ISO 27002. La ISO 27002 lo que contiene es esos 114 controles, pero ya ampliados. Ampliados con recomendaciones y ampliados con alguna información complementaria. Ya también les voy a mostrar los estándares. Esta familia de la ISO 27001, ¿no?, me va a ayudar entonces a poder realizar un SGCI. Pero para poder tener este SGCI, yo puedo aprender de la ISO 27001, ¿no?, apoyarme con los controles de la ISO 27002, pero si yo quiero ya implementar, tengo otro estándar que me ayuda a poder saber cómo podría implementar dentro de una empresa. Y ahí tenemos la ISO 27003. Si quisiera, por ejemplo, aquí dentro de mi SGCI, incorporar, vamos a ver luego que hay un capítulo también, ¿no?, que habla sobre la parte de hacer mediciones, y cuáles son las métricas que yo puedo emplear. Pues tenemos la ISO 27004, que es la que nos enseña y nos presenta, ¿no?, algunas propuestas sobre indicadores para hacer una medición, ¿no?, y que van a estar incluidas en este SGCI. Si quisiera aprender sobre la parte de riesgos, ¿no?, cuáles son las vulnerabilidades más comunes, cuáles son las amenazas más comunes en cuanto a seguridad de la información, cuáles son esos riesgos, ¿no?, cuál es el impacto, cómo podría tener de repente una metodología de gestión de riesgos. Pues para eso me ayuda la ISO 27005. ¿Ya? Aquí también está en la parte inferior, ¿no? La 27005 nos está ayudando.
Si quisiera colocar controles de ciberseguridad, ya lo dijimos, ¿recuerdan? La ISO 27032. Si quisiera colocar controles de nube, ¿no? La ISO 27017, 18. Y la 14, si quiero yo implementar gobierno de seguridad de la información, ¿no? También tengo acá la 27014. Pero hay otros controles adicionales, ¿no? Por ejemplo, el NIS, ¿no? Que es un organismo de Estados Unidos que nos brinda controles en cuanto a ciberseguridad. La CSA, que son controles en cuanto a nube, ¿no? COVID para gobierno de tecnologías de información, e ITIL para la parte de gestión de servicios. Todos estos controles también se pueden añadir y se pueden incluir dentro de un sistema de gestión, porque son los controles que se van a implementar dentro de la organización. O cuando de repente vamos a hacer una integración. Ya, eso es muy importante, la integración de los estándares, ¿no? Y esto creo de la integración, ustedes ya lo saben, porque si han participado de las conferencias del día lunes, estaba un poco también viendo la conferencia del día lunes y del día martes, se hablaron sobre que los estándares ahora, a partir del año 2011 hacia adelante, mantienen una misma estructura, ¿no? La estructura SL. Por lo tanto, con la estructura SL, pues se puede realizar una integración de una manera, pues, más ágil, podemos decirlo de una manera, ¿no? Dentro de una organización. Así que esto, ¿no? nos ayuda a esta integración. La estructura, ya con un poco más de detalle de la ISO 27001 es esta, ¿no? Tenemos los capítulos, que va desde el capítulo 4 al capítulo 10, tiene también el capítulo 0, el capítulo 1, 2 y 3, pero son algunos detalles nada más de términos, ¿no? Y algunos detalles que tiene sobre la parte general de la seguridad de información. Estos capítulos del 4 al 10, ¿no? Están organizados de una manera, podemos decirlo así. Para la parte de planificación tenemos los capítulos del 4 al 7, ¿ya? De planificación. Vamos a ver que no están así, pero de una manera si queremos agruparlas, sería de esta manera, ¿no? Capítulo 4 al capítulo 7, ¿no? Tenemos luego el capítulo 8, que sería el de operación, ya en la parte de implementación de los controles, ¿no? ¿Y por qué está encerrado en un cuadro de color rojo? Porque quisiera comentarles algo. Los estándares mantienen, hemos dicho, una misma estructura, la estructura SL. Pero el capítulo 8 es el capítulo, podemos decir de una manera, el que hay mucha diferencia. Aunque hay otros capítulos, hay otros ítems que también hay diferencias entre un estándar y otro. Pero en este capítulo 8 es quizás el capítulo más importante para hacer diferencia entre cada sistema de gestión. Aquí en este caso, en el capítulo 8, ya viene la parte del control y la planificación operacional, viene la parte de la evaluación de los riesgos y viene la parte del tratamiento de los riesgos, o sea, aplicar ya los riesgos, aplicar los controles y las medidas para mitigar los riesgos. Aquí está hablando del tratamiento de los riesgos, ¿sí? En el capítulo 9, evaluación y desempeño, pues de hecho está relacionada con la parte de indicadores, y en el capítulo 10, que sería la parte de la mejora, ¿no? Que también está presente pues en la gran mayoría de los estándares. Esta es la manera como ver de una forma organizada en el ciclo de Deming. Recuerden que habíamos dicho que tenemos este ciclo de Deming. Y ahí está el capítulo número 6, ¿no? Que hablamos de la parte de planificación, está en la parte de adentro. Tenemos el capítulo 8, la parte ya de la operación. El capítulo 9, que es la parte de evaluación, y el capítulo 10, que es la mejora. Y la parte del capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 7, son como los capítulos de soporte, ¿no? Que son imprescindibles, que son necesarios para un sistema de gestión. Y que en este caso, en la ISO 27001, se suma el anexo A, donde tenemos los objetivos y los controles como medidas de seguridad. Antes de llegar a esta parte de acá, antes de llegar a esta diapositiva, quisiera que vean, voy a compartirles los estándares. Quisiera que vean, por favor, acá los estándares. ¿Ya? Esto es muy importante, por favor. A ver, se los voy a pasar acá. Aquí está. Creo que están viendo acá la parte de los estándares, ¿no? Miren, la ISO 27000. La ISO 27000 les decía que es un estándar también, ¿no? O sea, es un documento, ¿no? Y este estándar de la ISO 27000
contiene toda la parte del vocabulario, el vocabulario técnico, ¿ya? Todos los términos referentes a seguridad de la información, ¿ya? Toda la parte de definiciones, ¿no? Del alcance, definiciones de qué es control de acceso, ¿no? Este estándar está en inglés, ¿no? Porque es libre de descarga, ustedes lo pueden encontrar, ya les voy a mostrar también la página de la ISO, la pueden ustedes descargar. Pero también tenemos acá la ISO 27001, y quiero que vean acá lo importante, miren, este es el estándar internacional, ¿ya? Solamente acá me dice ISO IS 27000, ¿no? Pero aquí está la ISO 27001, pero como NTP. Miren por favor aquí, esta es la norma técnica peruana. La norma técnica peruana ya está aquí, ha tomado la ISO, la internacional, pero le ha añadido aquí estas siglas, ¿no? La NTP, que es la norma técnica peruana. Esta es la que tenemos del 2014, ¿no? Que está basada en la del 2013, que es la única internacional. Todavía no hay ninguna actualización en cuanto a la 27001, no hay actualización todavía, ¿no? Bien, y aquí ya tenemos pues los detalles de la ISO 27001, ¿no? Acá, como decíamos, miren, está acá la parte del capítulo 0, la introducción, el capítulo 1, que es el objeto y campo de aplicación, el capítulo 2, las referencias normativas, el capítulo 3, la parte de términos y definiciones, que esto de acá en realidad te envía nuevamente a la ISO 27000, y acá está ya la parte de lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí están el contexto, el liderazgo, los capítulos, la planificación, y aquí están las cláusulas que tenemos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Esto va sumando, miren, va avanzando, y aquí al final tenemos el anexo A. Esto es lo que quería que vean, miren, el anexo A. Entonces, vamos al anexo, porque luego vamos a hablar de cada capítulo, pero esta parte sí quiero que vean del anexo. Vamos a ver acá, voy a avanzar hasta el anexo. Acá está el anexo, miren. Aquí está el anexo A, ¿ya? El anexo A, que me está mostrando los objetivos de control y me está mostrando los controles de referencia. Bien, aquí están, miren, de esta manera se organizan. Le añade una letra que es la letra A de anexo, el anexo A.5, ¿no? Llamado Políticas de Seguridad de la Información, y tiene acá dos objetivos, un solo objetivo, que es el 5.1, llamada Dirección de la Gerencia para la Seguridad de la Información. Y dentro de ella tenemos aquí dos controles. Estos vendrían a ser los controles. El A5.11 y el A5.12. Y este control aquí, me dice, se llama Políticas para la Seguridad de la Información. ¿Y qué significa eso? Pues es un conjunto de políticas para la seguridad de la información, debe ser definido, aprobado por la gerencia, publicado y comunicado a los empleados y a las partes externas relevantes. Cuando aquí encuentro que me dice que debe, eso quiere decir que es obligatorio. Obligatorio. Esta empresa debe cumplir con este control 5.11. Eso quiere decir que siempre va a estar presente en todo sistema de gestión, este control, el 5.11. Pero hasta aquí solamente tengo los detalles, ¿no? O sea, tengo solamente la definición de cada uno de los controles, miren, y se van sumando los controles, ¿no? Aquí van sumándose los controles con sus detalles de cada uno de ellos, o sea, cuál es la definición, ¿no? Pero quisiera más información sobre ello. Pues entonces para eso tenemos la ISO 27002, que es esta. La ISO 27002 también la he bajado, o la he comprado en realidad, la NTP, ¿ya? La NTP, la norma técnica peruana, la han traducido, la ISO 27002, esta de acá está basada en una versión anterior, la del 2014, ¿ya? Y ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos ahora sí, recuerdan que habíamos leído sobre la parte de la cláusula, el control 5.1 y el control 5.11, aquí está la definición, ¿no? Pero aquí nos empieza a dar ahora una guía de implementación. Más detalles de el qué podría ser para una implementación de este control, ¿no? De la política. Y aquí me da algunos detalles adicionales de políticas que también existen como controles. O sea, política es una cosa y políticas es que me está diciendo que hay controles adicionales, como cuando me habla del plural. ¿Y por qué? Miren, voy a mostrarles de este estándar de la ISO 27002,
¿ya? No lo vamos a ver como documento, sino veámoslo como un resumen. Este es un resumen, miren. Aquí están presentes los 114 controles, organizados en dominios. La 27002, alguna literatura siempre le dicen dominios. Los de color azul, se les llama la parte, voy a hacer un poquito más de zoom aquí, la parte de dominios, ¿no? Esta parte azul. Y nos dice que hay 14 dominios, empezando desde el dominio 5 y termina en el dominio 18. Está acá. Luego nos dice que existen 35 objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Todos los que están de color rojo. Por cada dominio existen objetivos. ¿Ah? Y luego están los controles organizados en cada uno de los objetivos. Son los de color negrito. Entonces, decíamos que existe la parte de políticas de seguridad de la información, ¿no? Políticas, aquí está en plural, pero cuando revisamos nosotros el estándar de la ISO 27001, miren por favor aquí en la 27001, pasémonos a la parte de solamente el índice. Aquí tenemos también un término llamado política. Miren, tenemos una cláusula, la 5.2 en liderazgo, tenemos la parte de política. Luego en la 27002, en el resumen, vemos acá políticas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia, no? Y me dice que es obligatorio. ¿Por qué? Porque la ISO 27002 tiene aquí, miren, otra política más. Política para dispositivos móviles. Tiene una más. Luego dice acá, o vamos a colocar acá esto de acá. A ver, políticas. Política. Ahí está. Miren por favor la parte de políticas. Miren. Tenemos la parte de el 6.21, política para dispositivos móviles. Tenemos otra más, la 9.11, política de control de accesos. Tenemos aquí la política de uso de controles criptográficos. Tenemos aquí la 11.2.9, que es política de escritorio limpio y pantalla limpia. Tenemos la 13.2.1, que es políticas y procedimientos de transferencia de información. Tenemos acá la 14.2.1, que es política de desarrollo seguro, hablando de desarrollo de software, ¿no? Aquí la parte de la 15.1.1, hablando de la política de seguridad de información y en relación, o para la relación con los proveedores, ¿no? Y al final, bueno, esto es nada más un cumplimiento. Aquí tenemos entonces políticas adicionales, miren. De eso está hablando el control 5.1, de cuáles son las políticas que vas a implementar dentro de una organización. Ahora, para todas las empresas no aplican todas las políticas, ¿no? Podría ser que una empresa solamente tenga la política de repente de dispositivos móviles, tenga la política de control de accesos, la política de transferencia de información y la política de escritorio limpio y pantalla limpia, ¿no? De repente no aplica la política de uso de controles criptográficos y no aplica de repente la política de desarrollo seguro. ¿No? No aplican de repente esas políticas. Podría ser porque en base a su análisis de riesgos, ¿se acuerdan ustedes el análisis, ¿no? Que dijimos? Y luego cuando se llevó la parte de cuáles son los controles que van a mitigar los riesgos, podrían haber dicho que esas políticas no están aplicándose. ¿Por qué? Porque en nuestro alcance, pues no va a estar presente. ¿Ya? A eso se refiere aquí, ¿no? Los controles están presentes, pero no todos van a aplicar para una organización. Y se define mediante el alcance. Ya hablaremos un poquito más de detalles sobre ello. Ahora, tampoco significa que estas políticas que yo encuentro aquí es una limitante. Yo podría crearme otras políticas. Por ejemplo, política de antivirus. Podría crear una política de antivirus. Y esa política no está presente. Y alguien podría decir, pero si no está presente aquí, ¿cómo lo implementas? Porque recuerden que hemos dicho, podemos implementar controles de otros estándares, de otras buenas prácticas, podemos incluirlos en el sistema de gestión de sistemas de seguridad de la información. Podemos incluirlo. Por lo tanto, entonces yo podría crear algunas políticas que de repente no estén presentes aquí como controles. Esta es de una forma, como me está mostrando algo, ¿no? Que me dice el qué puedes hacer. Pero ya luego podríamos ir personalizando de acuerdo a cada contexto, análisis de contextos de una organización. ¿Bien? Ahora, aquí también tengo pues la ISO 27003. Recuerden que hemos dicho que esta es la que nos va a ayudar a la parte de implementación, ¿no? Aquí nos dice directrices para la implementación de un sistema de gestionación de información. También está como NTP, también se tiene que comprar.
La 27004, que también la tengo comprada para la parte de indicadores, ¿no? Me da acá ejemplos de los indicadores. Aquí también tenemos la parte de la 27005, también lo mismo, está actualizada, ¿no? Es otro estándar que también apoya al SGCI, donde aquí me habla pues ya sobre los riesgos, ¿no? La parte de los riesgos, ¿no? Cómo aprendo los riesgos. Por ejemplo, acá miren, para que vean esta importancia de este estándar, en la parte final tiene otro anexo, donde aquí me habla de las amenazas. A ver, ¿cuáles son las amenazas típicas? Miren, las amenazas típicas en cuanto a seguridad de la información. Estas amenazas típicas, ¿no? Aquí tengo más o menos una idea de cuáles son aquellas que puedo también encontrar dentro de una organización y cuáles son las vulnerabilidades asociadas con las amenazas. Toda amenaza tiene siempre una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, pues, puede ser, una amenaza puede aprovechar esta vulnerabilidad. Entonces, ¿y esta vulnerabilidad dónde está presente? En los activos. ¿Ya? Estas vulnerabilidades están presentes en los activos. Por ejemplo, hemos dicho hace un momento que las personas, ¿no? Las personas forman parte también de la seguridad de información. ¿Qué pasaría si una persona no está concientizada en seguridad? Por lo tanto, eso sería una falta de concientización en seguridad de la información. Eso es una vulnerabilidad. Esa es la vulnerabilidad de una persona, ¿no? En una organización. Esta persona está trabajando en la empresa, pero una vulnerabilidad es que no es consciente, no tiene concientización en cuanto a la seguridad de información. ¿Y qué significa concientización? Es que si sus hábitos han cambiado respecto al uso de las tecnologías en cuanto a la información. Podría ser que esté capacitada también, ¿no? O podría ser que no esté capacitada. Entonces, otra vulnerabilidad podría ser falta de capacitación en seguridad de la información. También es una vulnerabilidad. Toda vulnerabilidad está asociada con la falta de algo que no está presente en ese momento, ¿no? En la tecnología de información, por ejemplo, podría ser en una laptop que contiene de repente la información de gerencia, podría ser una vulnerabilidad la falta de actualización. O sea, no está actualizada o la falta de mantenimiento preventivo. Eso también va a ser parte de una vulnerabilidad que tendrá ese activo, ¿no? Y esas faltas, ¿no? Esas vulnerabilidades pueden ser, pues, aprovechadas por las amenazas, ¿no? Por ejemplo, una amenaza podría ser si esta laptop de repente no tiene cifrado, falta de cifrado, es una vulnerabilidad. Falta de cifrado de los datos. Podría ser entonces una amenaza el robo de esos datos. ¿Ya? Entonces, aquí es donde encontramos ejemplos de cómo se asocian, cómo se alinean la vulnerabilidad con las amenazas. Por eso que es muy importante también tener pues una ISO como esta de la ISO 27005. Recuerden que esta 27005 hemos dicho que es para la gestión de riesgos, ¿no? Pero riesgos de seguridad de la información. Ahora, alguien podría decir, pero yo si no quiero usar la ISO 27005, ¿podría usar la ISO 31000 que también es de riesgos? Claro que sí, lo puedes también utilizar. Podrías usar la ISO 31000, pero en la 31000 no te especifica cuáles son los riesgos en cuanto a seguridad de la información, que sí lo hace la ISO 27005. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos estos detalles, ¿no? Del anexo A, tenemos los detalles de los controles de la ISO 27000, entonces ahora sí podríamos de repente ver, aquí miren, voy a pasar ahora sí a compartir nuevamente la diapositiva. Podríamos entonces ahora sí entender aquí, ¿no? Cómo está organizada todos los objetivos de control. Miren, aquí tenemos en la política, tenemos el 5.2, hablando, si veo 5.2, estoy hablando de la ISO 27001. Pero si yo veo acá el A5, me está hablando del anexo A. Entonces, política de seguridad tiene que ver con el 5.2 y el anexo 5. ¿Ya? Y así con cada uno de las opciones. Pero, ¿qué he colocado acá en esta diapositiva? Es que tenemos que ver que la seguridad de la información y el sistema de gestión involucra gestión, involucra la gestión, involucra los procesos del negocio. Y para eso también están, pues, aquí los ítems, ¿no? De gestión de riesgos de seguridad.
Recuerden que dijimos la gestión de riesgos, el análisis de riesgos, ¿no? O la evaluación de riesgos, que también le llaman estándar, tiene que ver con la parte estratégica. Por eso es que se alinea a los procesos de los negocios. Tiene que ver también con recursos humanos. Recuerden que dijimos personas, ¿no? También tiene que ver con el acceso físico. Por eso que hablamos de controles de seguridad física. Todo el anexo 11, ¿no? En los controles del dominio 11, también de la 27002, nos hablan de todos los controles de seguridad física, ¿no? Y de ambientes que yo puedo utilizar, ¿no? Y recuerden, son algunos. Puedo utilizar algunos otros más. En la parte también de operaciones y en la parte de planificación y proyectos también está alineado este estándar de la seguridad de información. ¿Qué es la información? Porque estamos hablando de seguridad de información, ¿no? La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o el sistema que recibe dicho mensaje. Aquí nos está hablando de que la información entonces es una forma de cómo se organizan datos, ¿ya? Toda organización tiene datos y cuando se organizan estos datos, pues se convierten en una parte de información. Tenemos datos, se convierten en información, tenemos también la parte de conocimiento. Esta es una definición en Wikipedia, pero si nos vamos al estándar de la ISO 27000, la parte de la información dice, la información constituye un importante activo. Y aquí es algo ya estratégico, ¿no? Nos está diciendo, la información es un activo más dentro de una organización. Y es un activo, dice, que es esencial para las necesidades empresariales de una organización. La información puede existir de muchas maneras. Ya lo veremos en este momento de cómo puede existir. Y la información es un activo que, como otros activos comerciales importantes, tiene valor. Esto es muy importante. La información tiene valor dentro de una organización. Por lo tanto, debe de ser gestionada esta información, debe de ser protegida esta información. ¿Dónde está la información? Y esto es aquí algo muy también importante, ¿no? Cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿de qué información estamos hablando? ¿De qué tipo de información? Pues puede ser información que esté en papel, ¿no? Gestiona también, tiene controles para información que está en papel, para información que está en medios electrónicos, como ordenadores, computadoras, ¿no? Almacenamiento físico, almacenamiento virtual, memorias USB, información en tránsito, documentos en tránsito, ¿no? Computadoras de repente de la empresa en tránsito, videos, conversaciones, web, personas, ¿no? Y en los sitios más insospechados también incluye. ¿Esos dónde deben salir? ¿Dónde yo voy a encontrar estos sitios insospechados? Cuando realice el análisis de los riesgos dentro de esta organización. ¿Bien? Entonces, abarca documentos, se podemos decir de una manera global, documentos tanto físicos como también la parte de información que esté pues en la parte digital y también en las personas, ¿no? La ISO también nos hace referencia sobre el riesgo, ¿no? Y el riesgo en su definición nos dice nada más que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y nos da algunos detalles. ¿Qué es el efecto? El efecto es una desviación de lo esperado, dice, que puede ser positivo o puede ser negativo. De hecho, cuando hacemos un análisis de riesgos, a veces nos podemos encontrar con algunas oportunidades, ¿no? Basadas en los riesgos negativos, ¿no? Y la incertidumbre tiene que ver con ese estado, dice, incluso parcial, de deficiencia de la información relacionada con la comprensión o con el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Y aquí es donde ya nos va a hablar, ¿no? Un poquito más de detalles que lo vamos a ampliar cuando hablemos de la cláusula o el capítulo respectivo sobre el estándar de la ISO 27001. Pero tenemos entonces la definición. Cuando hablamos entonces de riesgos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que este estándar de la ISO 27001 está alineado de una manera directa con la parte de los riesgos. Tenemos que hacer una evaluación de los riesgos y de una manera tratar estos riesgos para minimizar justamente el impacto de estos riesgos. La definición de un SGCI, de un sistema de gestión de seguridad de la información, también nos lo dice la ISO 27000 en su cláusula 321. Dice, un SGCI es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar
la seguridad de la información de una organización y para conseguir los objetivos del negocio. ¿Sí? Entonces, lo que hace es estar alineado, pues, a la parte estratégica de esta organización. Se basa, dice, en una evaluación del riesgo. Recuerdan que habíamos dicho, el sistema de gestión está alineado directamente con la evaluación de riesgo y de los niveles de aceptación del riesgo de la organización, diseñados para tratar y gestionar los riesgos de una manera eficaz, analizar los requisitos para la protección de los activos de información y aplicar controles adecuados para garantizar la protección de estos activos, según sea lo necesario. Esto es importante, ¿no? Según sea necesario. Vamos a ver por qué. Estos serían los principios de la seguridad de la información, pues de hecho está alineado con la concientización. Esto es muy importante en otros principios fundamentales, porque cuando concientizamos, estamos hablando algo directamente con personas. Entonces, por lo tanto, tiene que ver también con la cultura organizacional de una empresa. ¿Bien? Los beneficios de un sistema de gestión de seguridad de información, ¿cuál sería? Pues el aumento de la competitividad de una organización, ¿no? Por la mejora de la imagen corporativa. De hecho, una empresa va a ser beneficiada con esto de mejorar su imagen corporativa, porque está demostrando a los clientes que toda información que tenga de ellos, pues está asegurada, ¿no? Y no se va a divulgar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la información de una persona, de su tarjeta de crédito, de repente no de un banco, se divulga a muchas empresas de retail, ¿no? O que empiezan a vendernos algo por internet de repente o por correo electrónico, ¿no? Que nos esté llegando la información. Pues de hecho que se va a desprestigiar una empresa, ¿no? Si de repente una organización tiene una lista de repente de los principales deudores de esta organización, imagínense que esa lista caiga a mano de terceros y de repente se divulga por las redes sociales, ¿no? O por periódicos o por televisión. Eso también va a ir en contra de esta imagen corporativa, ¿no? Por lo tanto, un sistema de gestión pues va a aumentar esa imagen corporativa. Menos auditorías de los clientes, según la ley de protección de datos personales, nos dice de que las personas podemos nosotros emitir un documento a una empresa y preguntarle cómo están tratando mi información, ¿no? Por lo tanto, si nosotros también garantizamos que tenemos pues una certificación, una acreditación en este estándar, pues tendremos menos auditorías de parte de los clientes, ¿no? Mejora continuamente la gestión de la información. De hecho, ya sabemos que la información es un activo dentro de la empresa, pues si tenemos un sistema de gestión, constantemente vamos a seguir mejorando y tratando con los riesgos residuales que pueden quedar dentro de nuestro sistema, ¿no? Garantizar la continuidad del negocio. De hecho, si por ejemplo esta información no aplicamos la parte de medidas técnicas, ¿no? En los sistemas informáticos, en las conexiones de internet, si no las tenemos de repente dentro de nuestro sistema, pues si algo sucede, la amenaza, y llega a concretarse esta amenaza, ¿no? Podemos de repente tener una disminución de repente o totalidad de la continuidad del negocio, ¿no? Por lo tanto, con este sistema podemos garantizar la continuidad del negocio. El aumento de la rentabilidad, porque ahora al gestionar los riesgos, pues ya no tenemos pérdida de horas hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando una máquina se infecta con virus, a veces la máquina, la computadora está 2, 3 horas o 4 horas de repente sin uso. Y esa persona prácticamente a veces no está trabajando, de repente trabaja en la parte manual, pero tenemos una pérdida ahí, ¿no? Dentro de la organización. Aumento de cumplir la legislación. De hecho, muchas empresas están alineadas de una manera obligatoria, ¿no? Aunque ya el Estado ha sacado pues algunas leyes para poder obligar al Estado peruano en primer lugar a que se pueda certificar en la ISO 27001, y eso implica que todos los proveedores, que son las empresas privadas, pues también tengan que alinearse, ¿no? Aumentar las oportunidades de negocio, definitivamente también es un beneficio del sistema de gestión, ¿no? También es la parte de la certificación, de hecho, porque una empresa pues certificada, hemos mencionado, ¿no? De que tiene una parte de competitividad, tiene una parte de repente algún beneficio cuando quiera presentarse de repente, ¿no? Ante una
entidad para poder presentarse como un proveedor de repente de una empresa, ¿no? Que uno mencione que está certificado en ISO 27001, pues ya es unos puntos adicionales para una determinada presentación de mi portafolio de repente de una empresa, ¿no? El cumplimiento legal, ya lo hemos mencionado, la seguridad como una actividad de gestión dentro de la empresa, ¿no? El ahorro de costos que también está presente aquí, ¿no? Los factores críticos de un sistema de gestión de seguridad es importante tenerlos presentes para un sistema de gestión de seguridad de información. Necesitamos tener bien clara la parte de políticas, los objetivos y las medidas de seguridad, ¿ya? Estas deben ser apropiadas de acuerdo a la necesidad de la empresa y del objetivo de negocio que tiene la organización, ¿ya? El enfoque para la implementación es que debe estar en conformidad con la cultura organizacional. Un factor crítico es las personas deben estar capacitadas y concientizadas. Si no tenemos eso, si no logramos eso, de repente implementar el sistema pues va a hacer que de repente en un tiempo ya no se esté haciendo la mejora continua. O de repente los controles que se implementaron solamente para la certificación, después ya no se están utilizando, ¿no? Algo también importante y crítico en un sistema de gestión es el apoyo y el compromiso de la alta dirección. Aquí sucede algo a veces contradictorio, ¿no? O algo que nos ha pasado en la parte ya de implementaciones, es esto. Se les dice que se va a aplicar, por ejemplo, una restricción en cuanto a las páginas, ¿no?, que los empleados utilizan desde Internet. Y a veces la alta gerencia dice, mira, bloquea a todos menos a mí, ¿no? A mí déjame, yo debo de ver todas las páginas de Internet, pero a todos los demás empleados debes bloquearlos, a ellos sí bloquearlos, ¿no? Eso no debe suceder cuando implementamos un sistema de gestión de seguridad de información. El ejemplo debe de dar desde la alta dirección, ¿sí? Y esta alta dirección se también compromete a sujetarse a estos controles, a utilizar los controles, ¿no?, a dar seguimiento a los controles y pues firmar esa política rectora de seguridad de información que aplique a toda la organización. Y algo también importante que es crítico para implementar un sistema de gestión es que la gente comprenda los conceptos. Por eso es que es muy importante cuando se implementa un sistema de gestión, uno de los primeros pasos debe ser capacitar a toda la empresa. Capacitar de repente a todos los empleados de una manera, otra capacitación de repente darle a la alta dirección y otro tipo de capacitación al área de sistemas. 3 tipos de capacitación diferentes, ¿no? Pueden ser 1, 2 o 3 capacitaciones, pero cada una de ellas con un enfoque diferente, ¿no? Uno dirigido a la alta dirección, uno dirigido a todos los empleados y uno dirigido al área de sistemas, ¿ya? Pero debe comprenderse bien la parte de los conceptos de seguridad de información. Estos serían unos factores críticos más relevantes, ¿no? El establecimiento de un SGCI, pues de hecho que está basado en cada uno de los capítulos, ¿no? Se define el alcance del SGCI, se define la política, se hace una definición del proceso sistemático para evaluar estos riesgos, se identifican los riesgos, se valoran los riesgos, se identifica la selección de opciones. Recuerden que hemos dicho que el sistema de gestión está directamente relacionado con la parte de la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Y eso es lo que nos dice pues las cláusulas, ¿no? Ahí ustedes tienen cada uno de los capítulos y qué es lo que nos está indicando para establecer este sistema de gestión. En la última parte tendríamos la selección de los controles. Esos controles también se van a seleccionar en base a un análisis, ¿no? Y la elaboración de la declaración de aplicabilidad y la aceptación del riesgo residual. Con el riesgo residual, ¿qué hacemos? Mantenemos la mejora continua. Porque siempre va a quedar un riesgo residual. Cuando aplicamos los controles, siempre quedarán riesgos residuales. Y por lo tanto, eso nos va a llevar pues a la parte de una mejora continua, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos comentado de la relación, cómo relacionamos los sistemas de gestión de seguridad de información con otros sistemas de gestión. Aquí tenemos los sistemas de gestión de continuidad de negocio, los sistemas de calidad y los sistemas de repente de gestión de servicios, ¿no? Recuerden que hemos dicho que está alineado esto a procesos, ¿no? Entonces tenemos la entrada, tenemos la parte del proceso, tenemos actividades en los procesos, y de repente aquí aplicamos controles de la ISO 27001 a las actividades, ¿no?, que están dentro de un proceso. Pero podría ser que en esta actividad tenemos la ISO 22301.
que es para garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Y de repente aquí, también en cada uno de las actividades, tenemos de repente controles que tienen que ver con la ISO 20000, que es la parte de la gestión de servicios. O también de repente al final tenemos ya la parte de calidad, ¿no? Calidad en los procesos, y tenemos la ISO 9001, un sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, aquí encontramos esta manera de integrar. Recuerden que debemos integrar. Siempre tenemos que tratar de que en una organización integremos los estándares. ¿Por qué? Porque antes se hacía documentos por cada estándar y prácticamente podía suceder algo llamado que es el ahogarme en documentos, ¿no? Ahogarme por ISO, o sea, es demasiado documento que me podría ahogar. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es buscar una forma de integrarlas, ¿ya? Y cómo en esa integración buscar los documentos que pueden ser de una manera transversal para cada uno de los sistemas de gestión. Eso nos lleva a hablar ahora sí del capítulo 4. Dijimos que aquí vamos a hablar un poquito sobre, recuerdan, dijimos, ¿existen cuántos controles? 114 controles. Y dijimos que no todos se aplican. ¿Por qué? Porque el primer paso para el sistema de gestión es hacer el análisis de contexto. Ese análisis de contexto me va a llevar a evaluar cuál es el modelo de negocio de la empresa, cuáles son los beneficiarios, cuáles son los stakeholders, que le llamamos, ¿no? los interesados, cuáles son los requisitos legales, regulatorios, contractuales que tiene esta organización, ¿no? Y ahí entonces el estándar nos dice el debe. Debe determinar los asuntos externos e internos. No me dice cómo hacerlo, ¿no? Sino nada más me dice el qué tengo que hacer. El cómo podría ser de repente una herramienta FODA, ¿no? Un FODA de repente aplicar aquí, donde hacemos ese análisis de contexto de la organización. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, también debemos hacer ese análisis, ¿no? Ver los requerimientos legales y regulatorios, ¿no? Y todo esto para llevarnos a determinar el alcance. Ese alcance es el que me va también a determinar cuáles son los controles que sí puedo aplicar dentro de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Recuerden, no todos aplican, ¿no? Podrían ser, de repente, de esos 114, podrían ser 20, podrían ser 25, podrían ser 35, podrían ser 80 controles. Va a depender de cada una de las organizaciones. Y algo más que nos dice el estándar es que tenemos que tener información documentada, ¿no? Por lo tanto, este alcance debe estar redactado en un documento. El capítulo número 5 nos habla del liderazgo y cómo se demuestra acá la parte de liderazgo, pues la política aplicada y el compromiso de la alta dirección. Recuerden ustedes, ¿no? Cuando hemos dicho que también se somete a aplicar estas medidas de seguridad, ¿sí? Aquí también estaría entonces algo que nos dice muy claro, ¿no es cierto?, el debe, que también nos dice la ISO 27001 en este capítulo número 5. Aquí también tenemos la parte de un documento que sería pues la elaboración de la política, ¿ya? Y se sumaría pues al control 5.1.1, recuerden que hemos dicho que era obligatorio, donde se suman las otras políticas que vamos a tomar como controles de seguridad. En el 5.1 aquí está lo que mencionábamos, ¿no? La parte de las políticas debe estar de información documentada, a lo que también nos dice el estándar, ¿no? Y esta política de seguridad de la información tiene que ser disponible, comunicada, ¿no? Y otra vez disponible porque tiene que estar de una manera, todo el personal debe de ver esta política. Debe estar, inclusive los proveedores, también todo proveedor debe también ver esta política de seguridad. También se dice que debe ser una información transparente, publicada, para que todos los clientes y todas las organizaciones puedan ver que nuestra empresa pues está alineada a la seguridad de la información. Pero recuerden aquí, el segundo también que dijimos un factor crítico, ¿no? La alta dirección debe estar comprometida. En cuanto a la parte de planificación, ya vendría aquí verse los riesgos y las oportunidades, ¿no? Que podemos de repente también ahí tomar para poder implementar dentro de la organización algunos controles, ¿no? Aquí se identifican, se analizan y se evalúan la parte de los riesgos. Para esto podemos utilizar alguna metodología, ¿no? Alguna metodología que es muy usada es la metodología de Majerit, ¿no? Que se usa para la parte de analizar, identificar, analizar y evaluar la parte de los riesgos. Igualmente es información documentada, tenemos que tener ese registro, ese documento y también el registro, ¿no? La gestión de los riesgos tiene que ver con esto del plan de tratamiento de riesgos,
tiene que ver con la parte de estos controles implantar en la parte de los procesos, ¿no? Y esto se lleva pues a una auditoría para la verificación en los procesos de los controles. En la planificación también tenemos que ver esta empresa qué es lo que va a tomar como estrategia en cuanto a los riesgos. ¿Va a reducir los riesgos? ¿Va a evitar los riesgos? ¿Va a transferir los riesgos? ¿Va a aceptar los riesgos? Cada una de las estrategias tendrán que ser analizadas, ¿no? Con la alta dirección, pues justamente para establecer algo que se llama en la 31.000 el apetito de riesgo, o qué es lo que está dispuesto a aceptar la organización como riesgo dentro de su empresa, ¿no? Esta parte de los riesgos nos va a llevar a un documento obligatorio que se llama la declaración de la aplicabilidad. ¿Qué es esta declaración de aplicabilidad? Recuerdan ustedes que hemos hablado de los 114 controles, ¿no? Esos 114 controles están en el anexo A o están en la ISO 27002. Bien, lo que tenemos que hacer es todos esos 114 controles evaluar, ¿aplican o no aplican a mi empresa? ¿Se acuerdan que dijimos que no todos aplican, no? Pero el estándar me dice que debo crear un documento y ese documento se le llama la declaración de aplicabilidad. Y en ese documento debo decir si aplica o no aplica y debo de sustentar por qué no aplica y por qué sí está aplicando. Y esa es la parte también del documento que nos va a pedir como algo obligatorio cuando pues queremos también de repente certificarnos en este estándar de la ISO 27001. La planificación también tiene que ver entonces con qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con la parte de los controles, qué recursos se van a necesitar. De hecho, va a tener que ver también quién es un responsable, ¿no? Cuándo se va a terminar, cuándo se implementa, cuándo se termina la parte de la verificación y cómo se va también a evaluar estos resultados, ¿no? En la parte de soporte necesitamos los recursos necesarios, también las personas que estén capacitadas. Recuerden que hemos dicho, ¿no? Si hay un, de repente, equipo de proyecto que es para la implementación, pues deben de conocer la parte de la seguridad de información. En algunas organizaciones se pide las certificaciones, que tengan una certificación internacional en cuanto a que demuestre el conocimiento de la seguridad de información. Y algo, recuerden, muy importante, capacitar también a las personas dentro de la organización, ¿no? Para que también, pues, puedan nombrar a una persona que va a dar el seguimiento a este sistema de gestión de seguridad de información. Igual también acá la parte de información documentada, necesitamos esto también documentar en la parte del capítulo número 7. En la parte de operación ya vendría a ser la parte de planificar, la parte de los controles estén presentes en estos procesos que hemos identificado al inicio. Aquí me está saltando la parte de las preguntas, pero ya esto lo veremos al final. ¿Ya? Tenemos entonces aquí la cláusula, me dice aquí en la 8 que debo de evaluar la 6.1. Recuerden, la 6.1 está hablando de la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, aquí en la cláusula 8, en el capítulo 8, ya lo que hacemos es estos controles implementarlos, ¿no? Nos lleva a esta parte de aquí, la evaluación de riesgos, y aquí vendría, ¿no? La parte del tratamiento de los riesgos. Aquí ya empezamos a ver, aplicar estos controles para una posterior también evaluación. Y se debe, recuerden, conservar la documentación. Esto sí es importante, ¿no? Se aplicarán estos controles entonces en los procesos, ¿no? Debemos también hacer una parte de nuestra diagramación de procesos, ¿no? Mi proceso de repente antes de la seguridad de información, mi proceso después ya de aplicar la parte de la seguridad de información, y en qué actividades de repente vamos a aplicar estos controles de seguridad. La concientización, muy importante, ¿no? Por ejemplo, podemos usar algo gráfico para concientizar, podemos esto de repente en la reunión con las personas, hacer esto, ¿no? Decirles, ¿dónde está aquí el problema de la seguridad de información? ¿No? De repente la impresora es compartida y alguien, una gerencia de repente ha enviado a imprimir y esta persona está leyendo información que no le corresponde, ¿no? Aquí, ¿dónde está el problema de seguridad de información? Las personas están saliendo a tomar de repente un refrigerio, ¿no? Eso no es malo, pero el detalle en la seguridad es que la computadora la ha dejado abierta, ¿no? Sin ninguna contraseña. Entonces, siempre se requiere algo que le llaman la política de escritorio limpio y pantalla limpia, ¿no? Eso está ya definido como una política, ¿no?
Aquí también, ¿no? Le decimos, ¿dónde está el problema de seguridad? Es una forma como concientizamos en cuanto a seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, la persona está hablando por teléfono y en el ascensor las personas están escuchando, ¿no? Empleados de repente que son de otra área que no tienen nada que ver con la información que va a hablar la persona. No estamos restringiendo el uso del celular, pero sí podemos con esto llegar a decirle que hay información confidencial que no tiene que hablar por teléfono, ¿no? Por el celular. Y también involucra controles técnicos, ¿no? Recuerden, hemos hablado de procesos, controles en los procesos, controles en las personas, y aquí están los controles ya técnicos, ¿no? Por ejemplo, el cifrado, ¿no? Si queremos aplicar en una empresa cifrado, pues hay cifrado por contraseña, hay cifrado en la base de datos, cifrados en los dispositivos, también es parte de la seguridad de información, pero eso no significa que el gerente de seguridad de la información deba aplicarlas. Lo que él hace es una política en la cual delega al área de sistemas que se aplique el cifrado dentro de la organización. Esto es muy importante reconocerlo y también enseñarlo, porque muchas personas creen que la persona que va a implementar un sistema de gestión de seguridad de información tiene que saber muchísimo de sistemas, tiene que saber muchísimo de desarrollo de software, y eso no es así. O sea, la persona que se encarga de gestionar el sistema de seguridad de información no necesariamente tiene que conocer de desarrollo de software o de mucha tecnología, porque él, a través de una política, deriva al área respectiva y al área así que le compete, pues aplicar estos controles, ¿no? De todos los 114 controles, hay muchos de ellos que se aplican a procesos, muchos de ellos se aplican a las personas, y muchos de ellos se aplican a la parte tecnológica, pero que podemos derivar, pues, al área respectiva, ¿no? Al final dijimos de la declaración de aplicabilidad, y pues esto es lo que hacemos, ¿no? Hacemos un análisis de los controles, de repente cuáles son los controles que estaban implementados o de una manera estaban en un nivel de madurez implementados en nuestra empresa, y ahora luego ya de la implementación, pues hemos pasado a un nivel de madurez mucho más alto en cuanto a seguridad de información, ¿no? Pero recuerden que acá tienen que estar, pues ahora sí, los dominios, ¿no? Que nos habla la ISO 27002 o el anexo A también de la ISO 27001. El capítulo número 9 nos va a llevar a la evaluación de desempeño. Pues de hecho ya ustedes saben, aquí tenemos que aplicar todo lo que es la parte de indicadores, ¿no? Y nos debe también, es que también debemos esto también documentarlo. Igual también en la parte de desempeño, en el capítulo 9 nos habla de la auditoría interna. Pues de hecho tenemos que tener formar un grupo auditor, ¿no? Que son fuera de las personas que han implementado la seguridad de información, para hacer justamente esta evaluación de auditoría interna. La auditoría interna se hace de una manera periódica o antes de llamar de repente a un auditor externo para pasar de repente ya a la parte de la certificación. Esta parte también de la evaluación de desempeño también tiene que hacer con el apoyo de la alta dirección. Se hace una revisión de la gestión y se envía también los reportes a la alta gerencia para que puedan también hacer, pues, una verificación del cumplimiento de los objetivos de los controles de seguridad. Y la parte de mejora, que habíamos dicho, si tenemos una auditoría interna, ¿no? Y salen por ahí, pues, algunas acciones correctivas, algunas no conformidades, ¿no? Tenemos que, pues, implementar las medidas para ver qué hacemos con estos controles. De repente podría ser también que un control nos haya levantado otro riesgo, ¿no? Y tenemos que ver también qué hacemos para entonces mitigar en este control, pues, el riesgo que puede existir, ¿no? Y esto sería, pues, para aplicar ya la mejora constante dentro de un sistema de gestión. La documentación obligatoria, aquí tienen ustedes un resumen. Esto también lo podemos pasar de repente la información para que ustedes también lo puedan ver. En base a toda la revisión del estándar, empezamos a encontrar cuáles son los documentos obligatorios y cuáles son los registros obligatorios, ¿no? Recuerden que estos registros van a ser importantes para cuando tengamos la auditoría interna o la auditoría externa ya para la parte de la certificación. Este proceso de implementación es uno que hemos utilizado en algunas también empresas. Recuerden iniciar siempre con un curso de capacitación. Esto es muy importante. Recuerden que hemos dicho que uno de los puntos críticos, ¿no? Uno de los factores críticos para un sistema de gestión
es que se tenga claro los conceptos. Esto es muy importante, ¿no? Y recuerden, hacer las capacitaciones focalizadas, ¿no? Una para la alta dirección, una para todos los empleados y una para el área de sistemas, ¿no? Donde cada una de ellas pues tenemos objetivos diferentes en cuanto a la capacitación. Y esta capacitación también luego en la parte de la concientización, ¿no? Donde se pueden hacer pruebas guiadas para saber pues si ya ahora han internalizado toda la parte de la seguridad de la información. Bien, entonces sería una forma de cómo hacer una cronología de un proceso ya de implementación, ¿no? En este caso, miren, nos ha demorado aquí 1 año y medio, ¿no? Donde también incluyen pues las evidencias, los registros ya, con todas las evidencias para pasar luego pues a la ya revisión de un auditor externo, ¿no? Para la certificación de esta organización. Ahora, esto no es siempre 1 año y medio para una empresa, puede ser que para una microempresa y de acuerdo al alcance, puede ser de repente 1 año, puede ser 8 meses, lo que sí se necesita son evidencias. Entonces, por lo menos para generar evidencias, por lo menos unos 3 meses, ¿no? 3 meses de generar evidencias. Podría ser 3 meses de evidencias y de repente 9 meses de la parte de implementación o 6 meses y serían pues una implementación de 8 meses, ¿no? Y luego de repente después de ello, de repente 9º mes, ya llamar de repente, o 10º mes, llamar de repente a una certificadora, ¿no? Entonces, lo importante es tener estas evidencias. El proceso de implementación, pues en la otra está en un modo gráfico, aquí tenemos ya paso a paso que tenemos que hacer, ¿no? La etapa de documentación sería la capacitación formal, recuerden, documentarlos, publicar, ¿no? Recuerden a toda la empresa. La implementación ya de los controles y desde difundir, capacitar también en los controles cuando ya están implementados en los procesos, ¿no? La etapa 3 sería el análisis crítico, las auditorías, ¿no? Las mejoras continuas que se van a aplicar. Y la etapa 4, que podría ser ya el último mes, la certificación de esta organización, ¿no? Eso nos lleva ya para terminar a las conclusiones. En la parte de conclusiones, pues algo que recordar de la capacitación. La ventaja para una empresa. Toda la organización recibe pues una ventaja cuando implementa un sistema de gestión de seguridad de la información. La mejora de la seguridad de la información dentro de la empresa, un buen gobierno en cuanto a la información, ¿no? La conformidad que esté alineado a las políticas, a las leyes de repente nacionales o internacionales, ¿no? La reducción de los costos. Recuerden, si los empleados pues ahora aprenden a poder cuidarse, ¿no? De no ser de repente partícipes de algún ataque de internet, de algún phishing, ¿no? De algún ransomware que a veces sucede en las empresas, ¿no? O de algún correo de repente que tenga algún malware, pues eso va a reducir los costos dentro de una organización, ¿no? Y el marketing, pues lo que habíamos dicho hace un momento de la parte de la imagen corporativa, ¿no? Que a toda organización, pues de hecho, que va a brindar esta forma de cómo pueda generar un marketing a todos los clientes y a todas pues las empresas proveedores que tienen, ¿no? Algo importantísimo aquí es que recuerden, las tecnologías van a seguir creciendo. Y aunque el sistema de seguridad de información no solamente tiene que ver con tecnología, recuerden que sí influye en cuanto a la seguridad, porque la tecnología va a ser usada por ¿quiénes? Por las personas. Muchas de ellas inclusive, ustedes podrán decirme, pero muchas de ellas de repente las tecnologías pueden reemplazar a las personas. Podría ser, pero imagínate en un sistema de inteligencia artificial. ¿Quién es el que desarrolla la inteligencia artificial? ¿O quién es el que desarrolla el algoritmo? Persona. Y esta persona que desarrolla, ¿qué tiene que tener? El conocimiento de asegurar la información o asegurar el código para que no sea vulnerado ese algoritmo. Por lo tanto, siempre van a estar presentes las personas, así que tenemos un gran reto, ¿no? De que aumenta la tecnología, aumenta de repente la forma como va una empresa, tenga mayores beneficios, pero también tenemos retos en cuanto a asegurar la información de una empresa. Bien, esto sería todo. Agradecido por que estén atentos a la exposición. Hay algunas consultas, creo, por acá en el mensaje del chat. Dice, ¿la ISO 27002 es una mejora de la 27001? No. Recuerden, aquí Oscar nos hace esta pregunta, ¿no? ¿La ISO 27002 es una mejora de la 27001? La respuesta es que no.
la 27001 y la 2 se complementan, ¿no? Recuerden, hay un complemento, se complementan estas dos. Luego dice, para realizar el pago, bueno, esto ya es otra parte, algo más. ¿Cómo haría para obtener la certificación? A ver, si es una certificación de parte de empresa, pues hemos dicho que se tiene que alinear, ¿no?, a este estándar. Si es una certificación en cuanto al conocimiento del estándar, miren por fuera ahí la página dice Certipro. Ustedes pueden entrar www.certipro64.com y ahí ustedes pueden entrar a la página certipro64.com y pueden ver el portafolio y ahí tienen ustedes la oportunidad de poder de repente llevar fundamentos de la ISO 27001 que estamos iniciando el día 22 de diciembre. El día 22 de diciembre damos inicio a fundamentos de la ISO 27001. Creo que nada más tengo aquí como consulta. No sé si habrá otra consulta. No sé si por el micrófono se pueden activar. No sé, Ítalo. Sí, correcto. A ver, si tuvieran alguna consultas, pueden levantar la mano para activar el micro. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, una consulta. Mire, yo trabajo para una institución universitaria y estamos pensando implementar la acreditación con la nueva norma, ¿no? Con la 27001. Entonces, estamos pensando si implementar a toda la universidad o implementar por áreas, ¿no? Y ¿qué nos recomienda usted en estos temas, ¿no? Y también queremos implementar el área de tecnologías de la información. Entonces quería que nos dé una recomendación. Gracias. Bien, gracias, estimado Franz, por la consulta. Mira, sí, justamente el capítulo 4 que hemos hablado es el análisis de contexto. Ese análisis de contexto, en realidad lo que te va a llevar es a determinar un alcance, ¿no? Y ese alcance está basado en determinar los procesos de la organización, hacer un análisis de los procesos y hacer un análisis también de los interesados. Como recomendación, como buena práctica, siempre decimos que se debe implementar en un proceso dentro de la organización. Iniciar con un proceso core, ¿ya? Puede ser crítico o no, pero que sea un proceso core de la organización. Luego de ese proceso core, puedes analizar, determinar, ¿no? ¿Cuál será el alcance que tú vas a llegar en ese proceso? En determinada, de repente, subproceso. O sea, podría ser que tú elijas el proceso y luego eliges el subproceso. Y de ese subproceso empiezas tú a hacer un análisis de los activos. O sea, ¿qué activos están presentes en ese subproceso o proceso? Y cuáles son los activos de información. No los activos del área de logística, ¿no? Sino cuáles son los activos de información de ese proceso o subproceso. Y no solamente la parte tecnológica, sino también las personas. O sea, las personas que pertenecen a ese proceso, ¿no? Y que gestionan la información. Luego, los activos que gestionan información en ese proceso. Y también podrían ser de repente otros procesos o actividades que también son críticas, ¿no? Y eso vendrían a ser tus activos. Luego los activos, esos activos se llevan a esta evaluación de riesgos que hemos mencionado, ¿no? Y luego sigues toda la parte ya de el tratamiento de esos riesgos. Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo que hagan una evaluación de contexto y definan el proceso que ustedes van a poder llevar no sé si van a acreditarse o solamente van a adoptar las buenas prácticas, ¿no? Que esto de repente sería una repregunta aquí, ¿no? Si ustedes desean solamente aplicar las buenas prácticas del estándar o desean luego llegar a una certificación.
Pero si llegan a la certificación, pues tienen ustedes que redactar el documento del alcance. Gracias, ingeniero. Sí, estamos en proceso de acreditación por otra empresa, Ah, ya. pero en ese proceso nos exigen que debemos tener alguna certificación con una norma ISO, ¿no? Entonces, Claro. por eso le preguntaba. Gracias, ingeniero. Listo, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Creo que ya no hay nadie más, ¿no? Sí, bueno, estimado Nelson, bien, sí, ya no hay más preguntas. Agradecerte, Nelson, de parte del Colegio de Ingenieros, de verdad, por tu tiempo, por la experiencia que ha obtenida, y de verdad ha sido un tema muy interesante hoy en día. Y bueno, no dejando de lado, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, te otorga este certificado de manera digital al ingeniero Nelson Antonio Ángeles Quiñones por su participación como expositor de la videoconferencia ISO 27001-2013, Importancia de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, organizado por el Centro de Certificación de Calidad con una duración de 2 horas académicas. Trujillo, 16 de diciembre de 2020. Firma el ingeniero César Benítez da Portilla, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, y el ingeniero Robert William Castillo Alba, presidente del Centro de Certificación de Calidad. Agradecerte, Nelson, y esperemos encontrarte en una próxima conferencia. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Italo.